Bendiciones. En la tarde de hoy vamos a comentar en la Cátedra de Derecho Marítimo lo que es una carta de porte. Nos indicaba la instructora de la materia, la doctora Mariana del Valle Buitriago, que una vez observáramos el video tecnoformativo y hiciéramos un comentario sobre la carta de porte. En ese video vimos lo que fueron los tipos de contratos. Digamos en este caso de agua, del fluvial. Y la carta de porte también es un documento que se utiliza en transporte. El legislador del Código de Comercio en su sapiencia e inclusive estableció, digamos, lo que era el concepto de un transporte general, sin distinguir si era aéreo, si era marítimo o era fluvial. Y también se esboza lo que es el concepto de lo que es un porteador. Y es la persona que se encarga de una o de otra manera o de cualquier modo de efectuar el transporte. Eso es lo que es un porteador. También indica el artículo 156 del Código de Comercio que tanto el cargador como el porteador podrán exigirse mutuamente una carta de porte que tiene que estar fechada y firmada. Y que esa carta de porte debe expresar lo siguiente. Atención, estos son los requisitos de ese documento fundamental llamado carta de porte, que puede servir en cualquier prueba por alguna circunstancia de que haya que haber un juicio o un litigio por el transporte de una mercancía. Entonces indica el 156 en 6 numerales que debe llevarse el nombre y el apellido tanto y el domicilio del cargador, el remitente, el porteador y el consignatario, donde viven datos personales. También indica que son los datos personales de las mercancías, naturaleza, pesos, medidos, cantidad de los objetos, qué marcas, qué embalaje, envasados, qué especies son y los números y marcas de estos. También dice el lugar del destino donde debe hacerse la entrega, el plazo en que ha de efectuarse esa consignación de la mercancía, el precio del porte y la indemnización al cargo del porteador por algún retardo, si se estipulara o cualquier otro pacto o condiciones que acordaran los contratantes. O sea, la carta puede ser amplia. También indica ese numeral que también las cartas de porte pueden ser nominativas a la orden o al portador. O sea, como vemos, hay 3 clasificaciones de cartas de porte. También dice que si hay alguna omisión de lo que ya enunciamos de acuerdo a las características de la mercancía, esta puede suplirse con cualquier especie de prueba. Pero en ningún caso, y es importante la aclaratoria, porque aquí están salvaguardando la responsabilidad del expedidor, de hacer responsable al porteador, al que entrega la mercancía, por alguna pérdida o averías, defectos que no se han expresado en la carta de porte, ni pretender que los objetos expresados en ella tenían una calidad superior al enunciado. La relevancia de que esa carta de porte indique todas las características de la mercancía que se va a trasladar por las consecuencias que ya estamos observando. La carta de porte, como vemos, entonces, es un documento que puede hacerse de manera inclusive digital o impreso. Y como vemos, es el documento que ampara el transporte de la mercancía, en este caso por vía marítima. Entonces es un conocimiento del embarque. ¿Qué es lo que se lleva allí? ¿Qué es lo que se lleva allí? Entonces vemos que es un documento jurídico, puede hacer prueba en cualquier proceso de una causa. Se trata de un contrato, es un comprobante fiscal y también es aquel que contiene todos los datos, como vimos, relevantes a la mercancía. Entonces, esta carta de porte también facilita la inspección por cualquier autoridad
o por cualquier sí, autoridad o por cualquier aduana en la ruta. Es facilísimo para cualquier funcionario solicitar la carta de porte, simplemente hacer algún cotejo entre alguna mercancía y la carta de porte y verificar que todo lo que se diga allí está bien. Entonces, vemos como que la carta de porte está relacionada con los bienes y mercancías. Y la carta de porte es un documento que es exigido inclusive a una de las autoridades, como es el capitán de la nave. Y en el artículo 642 dice que el capitán debe llevar a bordo el acta de nacionalización, arqueo, el rol delicado, los conocimientos y cartas de porte, al igual que las certificaciones de sanidad y los comprobantes y certificaciones de pago de la aduana y otros papeles. Pero vemos como la carta de porte es un documento que tiene una importancia relevante y gracias a la carta de porte muchos juicios pueden ser, digamos, favorecidos a la persona que pretenda reclamar cosas o reclamar condiciones que no estén establecidas en la carta de porte. De allí la importancia que el abogado conozca en detalle cuáles son los requisitos de una carta de porte para poder asesorar a su cliente. Gracias por su atención.